Vamos a entrar esta noche en el estudio de la palabra del Señor. No ahondaré mucho en cuanto a todo lo que tiene que ver con el juicio, la muerte de Jesús, el sufrimiento, porque ya lo habíamos hecho en el Evangelio según San Mateo. Sino que solamente destacaremos de aquí algunas cosas nuevas que no están consignadas en el Evangelio de Mateo, y entonces a esas cosas nos referiremos. Pero en sí a todo lo que es la muerte o el juicio en sí, ya lo habíamos dicho en el Evangelio según San Mateo, que por cierto San Mateo lo presenta de una manera muy completa, los eventos que tienen que ver con el juicio, el sufrimiento de Cristo, su crucifixión, su muerte y desde luego su sepultura. Entonces, sin embargo, hay algunas cosas bien importantes que hay que destacar que no quedaron en el Evangelio según San Mateo, y sí las vamos a destacar aquí. En el Evangelio según San Mateo habíamos destacado algunas cosas, las volvemos a resaltar aquí, dándole un poco de mayor profundidad al asunto. A partir del verso 15 en adelante, donde leímos hoy, dice: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. El otro discípulo es Juan, es decir, quedaba muy incómodo para Juan, Pedro y yo. Entonces, para no poner Pedro y yo, entonces el escritor que Juan pone Pedro y otro discípulo. En otros pasajes se pone como el discípulo amado. El otro discípulo o el discípulo amado es el mismo escritor del Evangelio. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Es decir, de los 12 discípulos, solo 2 siguieron a Jesús aquella noche que Jesús fue entregado, y que fue entregado desde luego por Judas, como lo vimos en el episodio anterior. Esos 2 fueron Juan en primer lugar y también Pedro. Hay una diferencia entre estos 2 discípulos, entre Pedro y Juan. Juan era un hombre más citadino, es decir, más dado a la ciudad, era más conocido en la ciudad de Jerusalén. Pedro no era conocido en la ciudad, no había salido tal vez nunca en la vida, o muy poco había salido de su comarca, que era la región de Galilea, y especialmente el mar de Galilea y sus alrededores, que era el lugar donde Pedro había nacido, en Betáfara, muy cerca del lago de Galilea, o del mar de Galilea, conocido también como la Betania de Galilea. Era el lugar originario de Pedro. Y en cambio Juan, como su padre era el dueño de una pequeña compañía pesquera, tenía negocios, el padre o la familia de Juan tenía negocios en Jerusalén. De ahí que el que Juan conociera mucha gente en Jerusalén y fuera conocido también de mucha gente, incluyendo de las autoridades religiosas, era normal, en razón de que Juan también tenía allí otro familiar que era un hombre prestante en la ciudad, que era José de Arimatea. José de Arimatea era familiar también de Juan, o Juan era familiar de él, y este era miembro del Sanedrín. De ahí, de tal manera de que Juan estaba muy bien relacionado con la sociedad de Jerusalén, con las autoridades religiosas, lo que Pedro no. Es decir, Pedro era un hombre más campesino, Juan un hombre más citadino. Entonces esa es la diferencia del otro. De pronto Juan es un hombre un poco más culto, sabe comportarse mejor en medio de la sociedad, en medio de la gente, y especialmente en momentos tensos como esa noche, sabe manejar más fácil esos ambientes. Para Pedro le era más complicado. ¿Dónde estuvo la complicación de Pedro? ¿Y por qué decimos que él en su momento no sabía cómo comportarse? Entró y ya entró nervioso. Fue Juan el que llegó y entró primero con Jesús, luego Pedro no lo dejaron entrar. Es Juan el que se devuelve después, va y habla con la portera, con la joven que estaba en la portería, en el control del ingreso esa noche, y le dice que por favor autorice también a Pedro a entrar. Cuando la portera ve a Pedro, lo reconoció,
y lo reconoció que había estado con Jesús. ¿En qué lo reconoció? Que hablaba como que era Galileo y hablaba como la gente o como los discípulos de Jesús. Se distinguía en la forma de hablar. ¿Y por qué supieron cómo hablaba? Conocieron su acento, que era de Galilea. En su acento se descubrió de que él era de la región de Galilea. Y por las cosas que hablaba, descubrieron que era discípulo también de Jesús. De pronto, si Pedro hubiera manejado las cosas de otra manera, de manera más silenciosa, hubiera sido distinto. Es decir, si él entra calladito y se ubica en un lugar, pero parece que Pedro le era muy difícil mantenerse callado y el hombre se puso a hablar, y al hablar quedó descubierto ante las personas que estaban allí que era uno que era de Galilea. De inmediato en su acento le descubrieron, y otro de que era discípulo de Jesús. En la forma de hablar le reconocieron que era discípulo de Jesús. Eso lo puso de manifiesto. Ahora, luego viene el momento cuando Pedro, al ser identificado, la portera le dice: tú también eres de ellos. Él negó diciendo que no era de ellos, que no. Más adelante, ya dentro, cuando la gente está calentándose allí porque hacía frío, normalmente en estos tiempos de otoño en Israel, es decir, finales de septiembre y principio de octubre para nosotros hoy, en el tiempo de otoño, especialmente en las noches, la temperatura se baja mucho, porque a orillas del Mediterráneo, en todo este territorio de la cuenca mediterránea, en el día la temperatura sube, pero en las noches, como son tierras tan áridas y tan desérticas, pues ahí solo a un paso de Jerusalén está el desierto del Negev. Entonces, en las noches y las madrugadas son muy frías, la temperatura se baja demasiado, y algunas personas que estaban allí, especialmente de los guardias del templo y demás, hicieron juego y comenzaron a calentarse allí a tratar de mitigar el frío, y Pedro también se acercó, y luego estas personas también lo reconocen, y es otra oportunidad cuando Pedro de nuevo comienza a negar a Jesús y a decir: yo no conozco a ese hombre. A partir del verso 19 se cuenta el interrogatorio que ya Anás, que el sumo sacerdote, aquí, que el sumo sacerdote inicialmente, Anás, interroga a Jesús. El momento incluso cuando es golpeado por uno de los siervos del sumo sacerdote, que golpeó a Jesús por contestarle públicamente. Cuando el sumo sacerdote le dijo a Jesús, le preguntó acerca de sus discípulos y su doctrina, es decir, lo que él enseñaba. Jesús le dijo en el verso 20: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Es decir, no habría razón para que me preguntaras por la doctrina, porque si quieres saber la doctrina, usted lo sabe completamente, porque yo no he hablado a escondidas. Yo no tengo un plan escondido, no es que por allá en secreto yo esté armando una revolución y diciendo cosas que se están o que estoy escondiendo de algún plan secreto de ustedes o de la sociedad. Públicamente he hablado a todos. Había predicado en ese templo donde ellos mismos oficiaban, Anás y Caifás oficiaban ahí, y él había predicado en ese templo. El capítulo 7 del Evangelio según San Juan así lo demuestra, que Jesús había estado predicando en ese lugar y públicamente había hablado sin esconderse de nadie. Esto, cuando Jesús respondió así, pareció molesto a uno de los guardias del sumo sacerdote y golpeó a Jesús en la boca. Eso lo dice el verso 22. A lo que Jesús entonces le hace un reclamo justo. Si he hablado mal, por favor, dime, ¿dónde está el mal? Es decir, ¿qué es lo malo que yo he hablado? ¿Dónde está ese mal? Y si he hablado bien, ¿cuál es la razón para que tú me golpees?
Estaba pues Pedro de pie calentándose, en el verso 25, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, es decir, de Malco, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Es decir, lo habían visto allá en el huerto con Jesús cuando Jesús fue apresado, y lo había visto cuando había levantado su espada para herir la oreja del siervo del sumo sacerdote. Él volvió a negar por segunda vez. Llevaron a Jesús a casa de Caifás. Este era el sumo sacerdote de ese año. Aquí hay dos sumos sacerdotes, como ya en el episodio anterior había comentado brevemente. Hay un sumo sacerdote que está próximo a cumplir su edad, y por su edad ya no podía seguir oficiando, es decir, los 60 años. Al cumplir los 60 años, el sumo sacerdote tenía la obligación de retirarse. Y en consecuencia, quien lo sucedía podía ser su hijo, pero en este caso parece que Anás no tenía hijo, y entonces tenía una hija, y esta hija era casada con otro sacerdote que era Caifás, y entonces al no tener un hijo para que herede el sumo sacerdocio, entonces lo va a heredar, o lo hereda su yerno, que era Caifás, esposo de su hija. Por lo tanto, ese era el año del retiro de Anás del sumo sacerdocio, de su oficio, y era la entronización de Caifás como sumo sacerdote en ese año. Y se recuerda que como sumo sacerdote de ese año había dicho aquello que dijo en el Evangelio según San Juan en la parte última, cuando quisieron matar a Jesús y también a Lázaro, debido a que por la resurrección de Lázaro la gente masivamente creyó en Jesús y toda la gente se iba con él, y ellos tenían el miedo, entraron en pánico de quedarse solos, de que el pueblo les diera la espalda finalmente, o que terminara apedreándolos por falsos y por hipócritas como Jesús los había acusado. Entonces, o que los romanos vinieran, y si se hacía una revuelta en la ciudad de Jerusalén porque la gente proclamara a Jesús como el Cristo, los romanos se sintieran celosos políticamente y vinieran y destruyeran la ciudad. Entonces este Anás, el que había dicho, es necesario que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera por un hombre. Eso es lo que había dicho este Caifás. Luego ya de la casa de Caifás es llevado Jesús al pretorio, donde ya es presentado delante del juez natural que era Pilato, para que fuera juzgado. Pilato les dijo, bueno, yo en particular no encuentro ningún delito en este hombre. Tómenlo ustedes y júzguenlo según su ley, y si es digno de muerte, pues hagan conforme a la ley, conforme a lo que su ley está escrito, según vuestra ley, verso 31. Ellos le dijeron a Pilato que a ellos no les estaba permitido dar muerte a nadie, y ellos tenían razón. Ellos en ese momento no eran un pueblo libre, ellos eran un pueblo que estaba sometido a Roma y se regía no por sus propias leyes, sino por las leyes de Roma tenían que ser regidos. El único que podía decidir quién era condenado a muerte o quién no, era un juez romano y no ellos. Por eso ellos respondieron diciendo bien en el verso 31 que a ellos no les estaba permitido, en verso 32, dar muerte, en la parte del final del 31, para que se cumpliese la palabra que fue dicha, dando a entender con qué muerte había de morir. Jesús había anunciado esto. Cuando les dijo, desde el principio que le dijo a sus discípulos, les dijo esto, les contó esto. Les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, es decir, de gentiles, de gente de afuera, de gente no judía, que sea muerto, pero que resucite al tercer día. En todos los espacios, lo que se cumple perfectamente es la palabra de Dios. Aquí ya sigue pues el juicio, el momento cuando Pilato interroga a Jesús, y Jesús le dice,
eh, Pilato le dice, mira de cuántas cosas te acusan. Es decir, lo están acusando. ¿Él qué dice? De él mismo. Y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? En el verso 33, Jesús le respondió, ¿dices tú esto de ti mismo? ¿O te lo ha dicho otro? ¿O te lo han dicho otros acerca de mí? Es decir, que yo soy el rey de los judíos. Porque Pilato, como juez romano, pues para Pilato el único rey que había era el emperador, Tiberio en ese momento. Pero Pilato le pregunta a él si él es de verdad el rey de los judíos. Y Jesús le dice, ¿lo dices por ti mismo? Es decir, ¿es una convicción personal o lo dices simplemente porque otro te lo ha dicho? Pilato dice, ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú lo dices que yo soy rey. Aquí Jesús le está hablando del reino celestial. Jesús no es un rey judío ni un vasallo de Roma. Normalmente llamaban reyes allí a Herodes y a otros que eran simplemente vasallos que trabajaban para el imperio romano. Jesús les dice, mi reino no es de aquí. No me puedes confundir con Felipe, Herodes o con este o con aquel. No, mi reino no es de aquí. Si mi reino fuera de aquí, mis hombres, es decir, los servidores míos, que son los ángeles en este caso, pelearían a mi favor y lo librarían de los romanos y lo que fuera. Recordemos que un solo ángel en una noche mató a 185,000 soldados de Asiria en una noche. Si fueran dadas siquiera 2 legiones de ángeles para que vinieran, o 10, como se dirá en alguna otra versión, 10 legiones de ángeles vinieran, eso sería para destruir al imperio romano en cuestión de horas. Todos los ejércitos del mundo serían destruidos en cuestión de minutos o máximo horas si todas las 10 legiones de ángeles vinieran a pelear a favor de Jesús. Pero Jesús le está diciendo, pero mi reino no es de este mundo. Es decir, mi reino no se va a manifestar ahora inmediatamente. No es que no se vaya a manifestar nunca, se va a manifestar más tarde, después se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste no habrá ejército ni poder alguno en la tierra que lo pueda detener, ni diablo ni demonio. Cuando Él venga, el mismo diablo va a ser apresado, el hombre de pecado, la bestia va a ser apresado y echado al lago de fuego. No existirá autoridad alguna que se le pueda oponer cuando Él mismo venga. E incluso así viniera solo y no viniera con los ángeles. Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, salió Pilato y dijo, yo no he hallado ningún delito. Pilato no encuentra ningún delito en Jesús y era el juez natural. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces diciendo, no, a este no, sino a Barrabás, y Barrabás era un ladrón. Así cerró el capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, y nos vamos al capítulo 19, que sigue el interrogatorio. Jesús sigue ante Pilato y se sigue el interrogatorio. Viene el momento cuando los soldados entretejen una corona de espinas y la ponen sobre la cabeza de Jesús, lo visten con un manto de púrpura y le decían, salve rey de los judíos, y le daban bofetadas. Veamos que fue muchas las veces que Jesús fue azotado de esa manera, que recibe golpes en el rostro, que recibe golpes en la boca, y esto pertenece a una profecía que venía de Isaías. Veamos que esta profecía de Isaías, tanto en el capítulo 50, habla de que le arrancaron la barba,
que le echaron esputos en el rostro, capítulo 50 de Isaías, y el capítulo 52, verso 13 de Isaías, dice cómo incluso fue desfigurado el rostro de Jesús por todos estos golpes recibidos. He aquí, mi siervo será prosperado, 52:13 de Isaías, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Dice, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así cita un contraste aquí el profeta en su profecía. Una cosa es cómo lo desfiguraron, lo llenaron de esputos, su rostro, de bofetadas, de sangre, en fin, le ponen la corona de espinas en la cabeza, el rostro se le baña en sangre, todo este azote y burla, doblando la rodilla delante de él y diciendo salve rey de los judíos, le visten con un manto de púrpura, y igual hacen lo mismo, le golpean con una caña, todo esto hacen burlándose, pero dice, así como ellos lo desfiguran, se burlan de él y lo azotan, así hace el contraste en el verso 15, así él asombrará a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Así se burlaron de él, pero solo 3 días adelante se van a encontrar con tremenda sorpresa. Van a escuchar en las naciones, se va a oír esta noticia que nunca se había oído, de un hecho que jamás había pasado, que un hombre, después de morir con la muerte que murió, resucitase de los muertos y la tumba quedara vacía, y resucitara contundentemente con testigos abundantes que lo vieron vivo y que vieron la tumba vacía. Así asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca. Esos reyes que abrieron la boca para blasfemar o para maldecir o para ordenar que Jesús fuera azotado, ellos mismos tuvieron que cerrar la boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Y el día que Cristo aparezca en las nubes del cielo con gran poder y gloria, sí que los reyes de la tierra de ese entonces tendrán que cerrar peor la boca, tragarse en sus palabras y tener que doblar la rodilla delante de aquel que viene, porque ninguno podrá sostenerse o resistir la presencia del Señor el día que Él regrese victorioso en su gloria celestial, como está escrito. Entonces, dejamos a Isaías, que sigue con todo el procedimiento. En el capítulo 53 de Isaías sigue dando la profecía que se está cumpliendo aquí en el Evangelio según San Juan, y por lo tanto vamos a llegar en el desarrollo de aquí el capítulo 19, vamos a avanzar un poco más, y viene lo que fue la crucifixión de Jesús a partir del verso 17, pero quiero destacar algunas cosas importantes a partir del verso 31, que no estaban en Mateo, que no estaban en los otros evangelios. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo no era un día de reposo normal, es decir, no era un sábado, no era el séptimo día normal de una semana judía, sino que era un día de reposo de gran solemnidad que normalmente se daba, era para el tiempo del Yom Kippur, es decir, el día de la expiación, el día del sacrificio. Era cuando se celebraba esta Pascua que antecedía no a la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino a la muerte del carnero que se ofrecía y con el cual el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a hacer expiación por él y desde luego por el pueblo. Y ese día era día de gran solemnidad, dice el verso 31, dice que aquel día caía como en este caso un miércoles, fue un miércoles y no propiamente un sábado, era un día de gran solemnidad.
y rogaron a Pilato que se le quebrase las piernas y fuera quitado de allí, es decir, ya habían muerto, o ya estaban los que habían sido crucificados, entonces para acelerarles la muerte a los que estaban colgados, les quebraban las piernas para que su muerte fuera más rápida, y vinieron los soldados, hicieron con el primero, igual con el segundo, y cuando llegaron a Jesús, lo vieron ya muerto, y no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y el que dice, y el que sabe, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Veamos brevemente estas citas cruzadas que está dando aquí el evangelista en el verso 36. Observemos esto. En el capítulo 12 del libro de Éxodo, nos cuenta que cuando el cordero, cuando sacrificaran el cordero, podían comer las carnes de ese cordero, pero no quebrarían hueso alguno del cordero de la Pascua que fue ordenado por Dios en Éxodo capítulo 12. Luego, en el libro de Números, en el capítulo 9, los versos 11 y 12, vuelve a decir que el cordero que comieran no le quebrarían hueso suyo, es decir, no le podían quebrar los huesos, es un mandato de Dios que quedó allí. Esto figuradamente hablando de Cristo como el Cordero de Dios que fue ofrecido por nosotros, que tampoco se le podía quebrar los huesos porque Él es el Cordero de Dios. Y luego el Salmo 34:20, citando de exactamente esta profecía, dice que no se quebrará hueso suyo, es decir, nadie quebraría ningún hueso suyo. Está escrito en el Salmo 34:20. Y luego dice la profecía, y la otra que dice el escritor aquí, el evangelista dice, y luego la escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Es la profecía de Isaías, de Zacarías, capítulo 12, verso 10, cuando Jehová dice, mirarán a mí a quien traspasaron, y harán lamentación por él, por el Señor, como el que hace lamentación por su hijo unigénito, o llanto como el que llora por su primogénito. Entonces, la profecía de Zacarías, capítulo 12, verso 10, nos dice que este a quien traspasaron es a Jehová. Y aquí en el texto, en el verso 37, dice que esa profecía se cumplió en Jesús. Jesús es el Jehová de Zacarías. El Jesús del Evangelio según San Juan 19:37 es el Jehová del capítulo 12 de Zacarías, verso 10. He ahí pues la importancia, lo trascendental de todo esto. Y con esta parte, que son las cosas importantes que quería destacar de este capítulo 19 del Evangelio según San Juan, cerramos el estudio de esta noche.